En la vida diaria hay decisiones pequeñas que traen grandes consecuencias. Y es que cuántas veces no hemos dicho en el trabajo, sí, yo te ayudo, no te preocupes, nos quedamos hasta tarde. Y es que detrás de estos compromisos hay grandes riesgos. En el capítulo del día de hoy vamos a revisar la historia de una persona que llevaba apenas unos días trabajando y vio una excelente oportunidad, o al menos eso era lo que ella pensaba, hasta que después de un mes salía a las 9 de la noche, todos los días lloraba y se preguntaba por qué había aceptado esa nueva posición. Bienvenidos a Riesgo No Identificado, lo que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, quisiera presentarme contigo y explicarte por qué este no es otro podcast. Mi nombre es Samuel Sánchez y a lo largo de 20 años he tenido la oportunidad de acompañar a personas, equipos y compañías a identificar esos riesgos que no eran tan evidentes en el día a día. También durante este tiempo me desarrollé como Project Manager y estudié una maestría en liderazgo positivo. Estas últimas dos me van a dar las herramientas para analizar casos de la vida real en donde alguien ya tuvo un error, ya se equivocó, ya le pasó algo malo. Y entonces el objetivo específico de este podcast es que lo mismo no nos puede volver a suceder ni a ti ni a mí. Te invito a que te quedes conmigo y que comencemos este primer capítulo. Ahora sí, vamos al caso del día de hoy. Nuestra protagonista lleva unos meses como coordinadora. No era su trabajo soñado, pero era su primer empleo después de graduarse y le ayudó a entender algo importante. Ella no quería ser manager. Hasta aquí todo va bien. Pero un día, la asistente de su jefa renuncia. La jefa se molesta muchísimo, habla mal de ella frente a los clientes y en medio del caos le pide a nuestra protagonista que cubra solo por mientras. Ella acepta y aquí aparece la primer señal ignorada. Mientras cubre el rol, la jefa le dice que lo está haciendo increíble, que podría quedarse con el puesto, que sería una gran oportunidad y le ofrece un aumento, un bono y la promesa de convertirse en manager en menos de un año. Pero también le dice algo sumamente inquietante. Tu rol actual como coordinadora es un nice to have, pero no es necesario. ¿Qué le quiso decir? Bueno, pues que su trabajo es nada importante, que el importante es el nuevo. Así que ella pues acepta el puesto con lealtad, por miedo, por culpa, y en menos de un mes nuestra protagonista se encuentra trabajando hasta las 9 de la noche, llorando en su escritorio, no tiene tiempo ni para comer, recibe regaños constantes y siente que vive una doble vida, porque al mismo tiempo que está trabajando, se ha cansado de ello y ha empezado a buscar un empleo. Y lo peor, siente que está atrapada en un rol que ella nunca quiso. Ahora que ya conocemos este caso, vamos a analizar cuáles fueron las 5 señales de alarma que nadie vio. Lo primero es una jefa que habla mal de la persona que se acaba de ir de la compañía. Y es que este tipo de patrones suele repetirse. Las personas que hablan mal de otros seguirán haciéndolo con las personas que sigan saliendo de la compañía. Y si eres tú quien sale, imagínate quién va a tener la culpa. La número 2 es un rol innecesario. La misma jefa le dice a nuestra protagonista que el lugar en el que estaba era un nice to have, no era algo indispensable para la compañía. Entonces, si desde el principio tu jefe te dice que tu rol no es absolutamente necesario, corres el riesgo de que estés fuera de la compañía en cualquier día. El tercero fueron promesas vagas de la jefa, promesas como bonos, crecimiento a manager en menos de un año, pero nunca le dio objetivos, nunca se sentaron a ver cuál era el plan de desarrollo, nunca hubo más allá que una promesa en el aire. El cuarto fue una sobrecarga inmediata de trabajo, y es que esto se debe a que nunca se sentaron tampoco a explicarle y a describirle cuáles eran sus obligaciones. Si ella hubiera sabido el tipo de obligaciones que tendría desde el día 1, ella tal vez no hubiera aceptado. Y el número 5 es el miedo que ella sentía al estar buscando un trabajo en la oficina.
Y sí, aceptémoslo, no es lo mejor, pero sí es algo común. Las personas suelen entrar a redes sociales, revisar vacantes y postularse, pero lo que no es nada común es la toxicidad que seguramente existía dentro de esa oficina y que por eso nuestra protagonista se sentía totalmente incómoda. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuál era el ambiente en el que estaba? Lo primero es que podemos ver que ella tenía una culpa por no haber podido decir que no. Y es que al pensar que nosotros le debemos algo a la compañía o que nosotros le debemos lealtad a nuestro jefe, nos puede meter en muchos problemas como el que acabamos de ver. Ahora, ¿qué sucedió con el puesto nuevo de trabajo? No hubo una descripción clara, no hubo objetivos claros, no hubo una descripción del puesto, no hubo métricas que seguir y esto seguramente fue lo que llevó a nuestra protagonista a sentirse como se sentía a las 9 de la noche, llorando sobre su escritorio. Y bueno, ¿qué podemos decir de la jefa? Y es que desde el análisis de liderazgo no era la mejor jefa que pudo haberle tocado a nuestra protagonista, porque era alguien que hablaba mal de las personas, era alguien que hacía promesas sin ni siquiera hacer un plan de desarrollo, era alguien que le requería una sobrecarga de trabajo y no era algo natural. El siguiente paso es reconstruir cuáles fueron los errores de nuestra protagonista. El primero fue decidir desde la emoción y no desde la estrategia. Y claro, al ser recién egresada y estar en su primer empleo, una oferta de trabajo nueva le superemocionó. Lo segundo fue no evaluar el impacto del cambio. Ella ya estaba en un lugar de trabajo, ella ya había dicho que no estaba interesada en convertirse en manager y aún así aceptó este siguiente cambio. El tercero fue no negociar límites, porque tal vez era necesario quedarse hasta las 9 de la noche todos los días, pero ella no lo supo desde un principio. El cuarto fue no haber hablado con claridad qué era lo que ella quería, cuáles eran sus intenciones y por supuesto también saber cuáles eran las intenciones de la jefa. Y el quinto error fue no proteger la reputación profesional, porque vaya, conociendo que la persona que te está contratando habla mal de todos los que han sido parte de su equipo, esperamos que suceda exactamente lo mismo con nuestra protagonista el día de mañana. Ahora que ya conocemos todos los detalles y sabemos de la culpa laboral de nuestra protagonista y el mal liderazgo de su jefa, es tiempo de pasar a la herramienta de esta semana. Y esta vez te traigo 6 preguntas que nos deberíamos de hacer antes de aceptar un cambio como el que ya escuchamos. La número 1 es preguntarte si realmente quieres ese rol o solo estás evitando un conflicto. Recuerda que nuestra protagonista dijo que sí solamente por no quedar mal con su jefa. La número 2 es ¿qué gano realmente? ¿Gano más libertad? ¿Gano más dinero? ¿Gano más estabilidad dentro de mi oficina? ¿Qué es realmente lo que estamos ganando? La número 3 es ¿qué pierdo? Pierdo libertad, pierdo mis tardes, pierdo mis fines de semana. ¿Qué estamos dispuestos a perder? La número 4 es preguntarnos si hay una estructura dentro de este nuevo puesto de trabajo. Veamos lo que le pasó a ella. Llegó a una situación en la que no sabía qué eran los detalles, lo que se esperaba de ella, y esto la llevó claramente a un desgaste físico y mental. La número 5 es entender si hay un plan de crecimiento real hacia donde nos estamos moviendo. Y es que sí es cierto, muchas veces no podemos estar seguros de lo que va a pasar, pero sí podemos ver cómo se está comportando la demás gente en esa área de trabajo. Y la número 6, y por último, es qué es lo que dice mi cuerpo. Mi cuerpo me dice que sí o me dice que no. Y al final tenemos que evaluar estas 6 preguntas y revisar cuántas tienen preguntas, respuestas afirmativas y cuántas respuestas negativas. Si tenemos 3 o más negativas, esto es una clara señal de que el nuevo puesto de trabajo no es para nosotros. El riesgo no identificado de esta semana fue
decir sí por miedo. Y es que el miedo te puede durar tan solo un minuto, pero la incomodidad en el trabajo puede durar años. Te agradecemos que hayas llegado hasta este punto con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que compartas y que des like a este episodio. Y si te gustó, en la descripción del capítulo te dejaremos un link para que nos puedas apoyar de manera económica y así poder seguir con este proyecto que apenas comienza. Y por supuesto, la herramienta que desarrollamos también te la dejamos en la descripción. Yo soy Samuel Sánchez y esto fue Riesgo no identificado, lo que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde.